amigos de Globovisión, feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a su programa AM. Cuando hablamos de herencia, hacemos referencia a los bienes y derechos que una persona deja al morir y que serán transferidos a los herederos. La sucesión es el proceso que permite que esto ocurra. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio el especialista, él es el abogado Juan Carlos Rom. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias nuevamente por tu invitación, mi querida Beatriz. Abogado, ¿cuáles son los pasos que forman parte del proceso de sucesión hereditaria? Bueno, si hablamos de pasos, partiendo del hecho que la persona luego de su fallecimiento y haya dejado una cantidad de bienes que en este caso se considera su patrimonio y debe haber una transferencia de los mismos, los familiares, los que tienen vocación hereditaria, deben hacer diversos trámites, tanto a nivel tributario como a nivel judicial, si fuera el caso, incluso a nivel administrativo, en el cual uno de los puntos a partir de allí sería lo que es la declaración de impuestos sobre sucesiones ante el ente tributario. Esto con el fin de poder hacer la declaración, pagar el tributo que por ley corresponde y es una obligación formal para estos herederos, para que luego a partir de allí vendría a ser lo que pudiese ser una repartición, sea cesión de derechos entre los mismos herederos o en su defecto incluso una partición adjudicándose la titularidad a cada uno, ya separando para llegar a tener cada uno de estos herederos ese bien para su propio patrimonio personal, más allá de cualquier otra cosa. Antes de que se reparta la herencia, ¿se debe entonces pagar un impuesto? Eso es correcto. Justamente se debe pagar un tributo, está estipulado en la ley. El CENIAT en este caso establece unas pautas para poder realizar este trámite, un lapso determinado para poder realizarlo, incluso para no caer en lo que se referiría a penalidades como multas o intereses moratorios. ¿Cuánto tiempo entonces puede pasar desde que la persona muere hasta que los familiares comienzan a organizar y comienzan a transitar todo este camino? La ley generalmente dice 180 días, pero desde el punto de vista práctico estamos hablando alrededor, porque mucha gente cuando lee esto piensa que son 6 meses, pero generalmente estamos hablando alrededor de 8 o 9 meses en la práctica, en la cual los herederos van a tener la oportunidad de poder realizar la declaración, determinación de los bienes, pagar el tributo e incluso en dado caso, si está dentro del lapso y es un valor bastante alto para su capacidad económica, poder realizar, digamos, utilizar ciertos beneficios que le permitan incluso pagar por cuotas para que sea incluso menos fuerte el momento de pagar tributos y así tener después la solvencia, que con eso es que le permite poder vender los bienes o incluso partirlos. ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a heredar? En el caso de que no exista testamento, yo no dejé pues nada escrito, de forma natural, ¿quiénes tienen derecho a heredar mis bienes? Mira, generalmente tiene derecho a heredar aquellas personas que son las más cercanas parentalmente hablando al causante. Si nosotros nos vamos al Código Civil, que es la ley que regula ese orden de heredar, en primer lugar serían los hijos, que eso ya está establecido como tal. Posterior, y en este caso serían los hijos los primeros en ser llamados, porque luego de ellos vendrían los demás descendientes, en caso de que alguno de estos hijos haya fallecido antes de ese difunto que nosotros estamos hablando. Si no tenemos descendientes, vendrían a ser entonces los ascendientes. En tercer orden o tercer lugar vendrían en este caso los colaterales, comenzando primeramente por los hermanos del difunto y en representación de esos hermanos que han fallecido antes o premuertos, los sobrinos como tal. De ahí en adelante ya serían otros colaterales, sería primos, tíos, tío abuelo, hasta sexto grado de línea colateral, según lo que establece la ley venezolana. Ahora hablemos del testamento. ¿Cómo se hace un testamento? Y preguntarle, abogado, si es necesario pues la presencia de un abogado que avale este testamento. Bueno, el testamento vendría a ser un documento de última voluntad, la cual la persona, por medio de ese documento, puede establecer disposiciones de carácter patrimonial. Lógicamente, si hablamos de una masa hereditaria, él puede disponer a quién y de qué forma se van a repartir esos bienes. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas, un grupo familiar de cuatro parientes, puede disponer que un cuarto de su patrimonio sea repartido de forma equitativa, o también puede incluso hacer disposiciones siempre y cuando respetando la institución de la legítima, que sería una cuota de reserva que la ley protege para esos herederos que se le consideran forzosos. También está la opción de poder instituir el testador un legado. El legado vendría siendo una figura en la cual yo puedo, por ejemplo, instituirte a ti como una beneficiaria particular, pero sobre un bien determinado o identificado. Es decir, yo dejo para ti como legado un automóvil o un apartamento. Yo no puedo decir que te dejo por legado
un tercio de mi patrimonio, porque a pesar de que la redacción indica legado o la palabra legado, en la esencia es una herencia, porque te estoy dando un tercio de mi patrimonio en donde está contenido un tercio de mis bienes y mis derechos, como también un tercio de mis deudas y mis cargas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿La presencia del abogado es necesaria? Sí, sí es necesaria, porque en este caso es el que va a hacer la redacción de ese documento desde el punto de vista técnico, jurídico, además de ayudar con lo que es el trámite para su registro ante su protocolización ante el registro inmobiliario. Esa es la primera opción, por lo menos, para, digamos, tener en cuenta que luego que esa persona fallezca, ese testamento surta efectos. Hay otras modalidades que no necesariamente tienen que llegar al registro, pero se debe hacer por medio de procedimientos judiciales para luego llegar a la protocolización. Pero la importancia de que esté un profesional del derecho para redactar es necesaria. ¿Cuáles son las razones por las que se pudiera anular un testamento? Las razones por las cuales se pueden declarar nulo un testamento luego de un procedimiento judicial se atienden en orden a lo que son las faltas de formalidades. Si se realizó un documento testamentario sin las debidas formalidades, puede causar nulidad. También está el hecho, si en dado caso, por ejemplo, viola la legítima, no precisamente causa nulidad, pero sí en este caso haber un cambio dentro de las disposiciones que, por ejemplo, si a mis familiares, que son estos 4 que menciono, le doy una parte, pero resulta que el resto se lo doy a alguien en específico, yo, por ejemplo, pudiese estar violando la legítima. No va a quedar nulo el testamento, pero lo que sí va a cambiar es la repartición que yo hice en ese documento. Cuando habla de violación de legítima, por ejemplo, pudiéramos explicarlo si yo quisiera excluir a mis hijos del testamento. ¿Eso es una violación? Pudiese ser, claro que sí. Ese tipo de exclusión, sea que lo excluyas de forma taxativa en el documento, o sea que no lo menciones, también es una causal para justamente nulidad, porque en Venezuela no está prevista la figura del desheredamiento. Muchas veces de forma popular dice, ay Dios mío, si yo hago algo, te voy a desheredar, mi papá me va a desheredar, como que para darte una piña. Sí, no. sí, sí. Obviamente en el ámbito legal el desheredamiento, por lo menos acá en Venezuela, no existe. Entonces, por lo tanto, no puede ese testador dejar fuera o excluir a algún heredero. La única forma, digamos, de dejar por fuera es por medio de un procedimiento judicial que se llama indignidad, pero ya sería por medio de este procedimiento y con una sentencia definitivamente firme. El testador no tiene esa potestad. Gracias, abogada. Hacemos una pausa. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Ron, el tema herencias y sucesiones. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. De vuelta en su programa AM, hoy conversando con el abogado Juan Carlos Ron sobre herencias y sucesiones. Abogado, hablábamos de en qué casos se justifica excluir a un hijo de un testamento y usted hablaba que se puede apelar a la indignidad. ¿En qué consiste esto? La indignidad vendría a ser uno de los medios para poder excluir herederos. Este tipo de procedimiento judicial está basado en un artículo del Código Civil que es el 810, el cual tiene 3 causales. El primero de ellos cuando ese heredero atenta contra la vida del padre o de la madre, es decir, que perpetre un hecho punible, un delito que merezca más de 6 meses de pena de prisión. Muchas veces cuando escuchamos esto, lo primero que pensamos que pues, puede atentar contra la vida de ese padre o de esa madre, sea en grado de consumación, es decir, que lo mate, o sea en grado de tentativa, frustración. Esa situación a nivel civil, porque obviamente una cosa es la persecución penal, a nivel civil puede activar un procedimiento judicial que lo puede en este caso impulsar o intentar aquellos herederos interesados que esa persona no participe o incluso la misma persona que digamos sufrió ese atentado o ese hecho punible. Hay un segundo ordinal, que es un artículo un numeral muy curioso, porque también se declara como indigno aquel cónyuge que ha sido declarado como adúltero, junto con la persona que haya tenido, en este caso haya participado dentro de ese adulterio. Hay que tomar en cuenta que la situación que el adulterio tipificado en el Código Penal ya ha sido anulado por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, a pesar de que sigue vigente en el Código Civil, tipología por lo menos ya está como caducada. El tercer motivo vendría siendo sobre aquellas personas los cuales estaban a cuidado por parte de esa persona que de fallecer
esa persona que lo cuida pudiese ser su heredero. Por ese descuido, por esa falta, digamos, de atención, sea por negligencia, impericia, por voluntad propia, puede en este caso ser causal siempre y cuando se compruebe o se demuestre que esa falta de atención sea causal del fallecimiento de esa persona. Entonces son procedimientos judiciales que, repito, lo inician personas interesadas en la sucesión, otros coherederos, o incluso la misma persona, en dado caso víctima de estas causales, y que debe quedar con una sentencia definitivamente firme, es decir, ya que no sea apelable, para que ésta pueda ser declarada como excluida dentro del grupo de herederos. Es un procedimiento largo si lo hablamos desde el punto de vista de la realidad de los tribunales de justicia, pero es una modalidad fuera del testamento. ¿Se puede rechazar una herencia y cuáles son los motivos principales para que esto ocurra? Muy buena pregunta, porque de hecho tuve una consulta la semana pasada. La renuncia o el repudio de la herencia viene a ser en este caso cuando una persona no desea participar dentro de la herencia, ésta tiene que hacerlo, es decir, expresar su voluntad de forma expresa por medio de un documento autenticado. Okay. La ley de hecho estipula esa obligatoriedad. No es el hecho de que, sí, yo renuncio. De forma tácita no existe, tiene que ser expresa. Además de ello, debidamente autenticado o puede ser debidamente protocolizado. Esto debe realizarse, dentro del punto de vista práctico, antes incluso de realizar una declaración de impuestos, antes incluso de sacar el RIC sucesoral, que es el primer paso para una declaración como esta. ¿Por qué razón? Porque ya con esto tú estás dejando o estás participando que no vas a intervenir, ni a tener derechos, ni a reclamar. Este repudio, cuando se realiza, ya es de forma irrevocable, no va a poder, digamos, deshacerse de esta voluntad que realizó, porque obviamente si lo está haciendo por su libre voluntad. ¿Qué efectos puede haber? Una cosa es que lo hagas, y esto te repito, esto fue lo que me consultaron, una cosa es que lo hagas, pero si no llegas a presentarlo o a hacer mención en un procedimiento de declaración de impuestos, es como que tienes la sentencia, pero no la ejecutas. Es decir, no es solamente el hecho del documento como tal, también debes ejecutar en el sentido de llevarlo al trámite donde vaya a ser para que tenga la notificación que usted no va a participar y así en este caso ya se le excluye de la sucesión, solamente dejando a los herederos que vayan a participar. Abogado, el impuesto de sucesiones depende de los bienes que tengamos. Mientras más bienes tengo, más dinero debo pagar. Eso es correcto, precisamente porque el impuesto sobre sucesiones versa sobre ese tráfico patrimonial. A mayor cantidad de bienes, los cuales van a ser gravables, sí, obviamente va a haber una cantidad de impuestos por pagar. Además de ello, también hay que tomar en cuenta, como dice, a menor cantidad. Y si hablamos, por ejemplo, de la vivienda principal, es decir, que si esa persona lo único que tenía era su vivienda, su asiento permanente, el impuesto en este caso va a causar es cero. Si está en una estación como esta, yo por lo menos recomiendo que haga la declaración dentro del lapso, porque si en dado caso pasa del tiempo, vas a pagar una multa, solamente serían 100 euros si fuera el caso. Pero del resto, no tienes ningún cargo por pagar de impuestos. Comiencen a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Ok. Argón 1511. Si un padre falleció y dejó acciones de una empresa que está funcionando bien y el otro socio no quiere reconocer la sucesión y no los deja entrar a la empresa ni quiere firmar el libro de accionistas, no hace asambleas para reconocer la muerte del otro socio, ¿qué pueden hacer los herederos? Primer punto, tienen que hacer la declaración. Puede haber la circunstancia que no tengamos acceso a los documentos de esa compañía, pero podemos en este caso, por medio del registro mercantil y el archivo, poder tener acceso a los documentos de acta constitutiva, de asambleas extraordinarias, para poder constar cuánto era el número de acciones que tenía ese socio fallecido. Realizar la declaración de impuestos indicando cuánto era el valor de esas acciones. Las acciones, en este caso, el valor de estas, tiene que ser por medio de un balance general e indicación del valor venal de esas acciones para que ésta pueda ser declarada ante el SEñAT. Ese por lo menos es un primer paso. A partir de allí, esos herederos de esas acciones, con esta declaración de impuestos, pueden en este caso poder participar, y en dado caso que ese socio se siga negando, ya estaríamos hablando entonces de acciones judiciales de carácter mercantil en el cual ellos tienen completo derecho de participar, así sea la negativa de este.
tiene que en este caso forzadamente celebrarse una asamblea extraordinaria de socios donde se notifica la muerte e incluso los mismos herederos por medio del registro mercantil pueden hacer esa participación al respecto para que el registro ya tenga notificación de esta circunstancia también. Gracias, abogado. Tenemos más preguntas, pero las vamos a compartir con usted en la próxima parte. Conversamos con el abogado Juan Carlos Ron, el tema herencias y sucesiones. Recuerden nuestros puntos de contacto AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este programa dedicado a las herencias y sucesiones. Sigue en el estudio del abogado Juan Carlos Ron. Abogado, vamos a seguir compartiendo con usted las preguntas de nuestros televidentes. ¿Cómo no? Nos escribe la señora Blanca. Buenos días, una pregunta para el doctor. Mi papá en vida le cedió la casa a uno de sus hijos del segundo matrimonio, de la cual éramos herederos mis hermanos y yo. Parece que él lo hizo en venta para poder dárselo. ¿Esto es legal? Es legal. Es legal porque estamos hablando de una venta. Claro, me confundiste un poco cuando dice cesión o cedió, pero cuando ya me hablas sobre una figura de una venta, la venta es legal. Ojo, ahí digamos que ponerle una lupa a la venta, porque si hablamos, por ejemplo, de ciertos detalles, número uno, que haya un valor írrito, es decir, un valor muy pequeño de la venta, y además de eso también está el hecho de si existe un instrumento comprobable de pago. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es dentro de cuánto tiempo fue que realizó esta venta, porque la ley de impuestos sobre sucesiones establece que si se hizo una venta a alguien que pudiese haber sido su heredero dentro de un año antes de fallecer, esto debería llevarse a declarar. Okay. Si esto fue mucho más del tiempo que te estoy mencionando, mira, lamentablemente ya está esto. Ya entraría en otra situación donde sería una posible simulación de venta que debería comprobarse, y esto, repito, es por un procedimiento. Que haya un pago. Pues digo, por eso le puse la lupa en el punto de que hay que demostrar que hubo una simulación de venta. Y ya de hecho estoy diciendo los elementos para poder entrar dentro de ese motivo, demandar en este caso a la persona que lo tiene, que es este hijo, posible heredero, para que pudiese entrar en una declaración. Es un procedimiento judicial que también tiene medidas cautelares al respecto. Nos escribe también la señora Carmen de Freitas. Buenos días, ¿la declaración prescribe? Ya pasaron 20 años, ¿qué hay que hacer en este caso? Muy buena pregunta. No, mira, puede prescribir la obligación de pagar impuestos, puede prescribir la obligación de pagar incluso penalidades por no haber pagado el impuesto a tiempo o declarar a tiempo, pero la declaración jamás prescribe. Es decir, esa obligación siempre va a subsistir. De hecho, para poder, digamos, llegar a una prescripción del pago del impuesto, se tiene que declarar igual. Pasen 10, 15, 20 años, la obligación de declarar siempre va a subsistir. Nos escribe el señor Abelardo Alfonso. Buenos días, doctor. ¿Se puede incluir los gastos que por motivo de enfermedad incurrieron los familiares los 3 últimos meses antes del fallecimiento dentro de los pasivos de la declaración sucesoral? Recomendaría, digamos, los gastos que fueron previos a la muerte. Estoy hablando de facturas de clínica, estamos hablando de facturas de gastos de última enfermedad, es decir, factura de la clínica donde estuvo recibiendo atención médica el causante antes de fallecer. Cualquier otro tipo de factura de hace un mes, 2, 3 meses, como indica que estamos hablando de gastos de compra de medicamento en farmacia, análisis en laboratorios, esto lamentablemente no va a entrar. Puedo incluirlo, pero ya queda de parte del funcionario fiscal aceptarlo o rechazarlo. Lo más probable es que ocurra esto último. Abogado, ¿qué pasa con los hijos no reconocidos? ¿Tienen derecho sobre la herencia? Tienen derecho, pero para poder comprobar su derecho pueden haber 2 opciones. La primera, y es la legal, es poder hacer un juicio de inquisición de reconocimiento por medio de una prueba heredobiológica de ADN. En dado caso que lo logre y haga realizar esto por medio de un procedimiento judicial, tiene derecho a esa herencia porque, pues, obviamente, al comprobar su filiación de forma biológica, tiene el reconocimiento y en este caso vocación hereditaria. La otra opción es, partiendo de que esta primera también es un largo porque estamos hablando de un procedimiento judicial, pudiese haber un acuerdo interno entre los herederos, porque una de las cosas que en este caso priva dentro de la sucesión es el acuerdo que llegue el grupo de herederos, sabiendo muy bien que si ese hijo no reconocido tuvo la condición de estado de nombre, trato y fama de hijo, a pesar de que no lo reconoció, y los demás hermanos o medios hermanos así también lo consideren,
no entrará dentro de la declaración, pero al momento de hacer la cesión o la partición pueden reconocer su derecho internamente y pueden hacer una especie de cesión a favor dejándole lo que correspondería en justa medida. Gracias, abogado, por acompañarnos este lunes. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, mis puntos de contacto son a través de Instagram por medio de la cuenta JC Rompizo Sociedad. También en YouTube tenemos nuestro canal Sociedad con el TIC Sucesoral y también para contrataciones con respecto a cursos, productos y además servicios profesionales a través del WhatsApp 0412-223-7718. Nos acompañó hoy el abogado Juan Carlos Ron, el tema herencias y sucesiones. A usted gracias por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde, tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.